Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 2 que trata sobre la evolución humana y vamos a analizar el proceso de la evolución del ser humano desde la humanización hasta la revolución neolítica, destacando sobre todo el surgimiento de las primeras sociedades sedentarias. Entonces, ¿qué es la evolución humana? Pues es un proceso biológico y cultural mediante el cual los seres humanos se desarrollaron a partir de nuestros ancestros primates. Entonces, la etapa de la hominización, pues primero están los Australopithecus, los Homo habilis, los Homo erectus, los Homo neanderthalis y los Homo sapiens, que es de donde descendemos. Las características del Homo habilis era que podían fabricar herramientas simples, utilizaban el fuego, hacían cuchillitos con piedra pulida. Entonces, eso representaba el inicio del desarrollo tecnológico humano. En cambio, las características del Homo erectus es que aprendió a dominar el fuego, ya no solo lo usaba para ciertas cosas cuando se les ocurría, sino ya lo usaban para todo prácticamente, para herramientas, para la comida. Entonces aprendieron a vivir en grupos organizados, lo que fortaleció esa cooperación social y se iban formando las primeras sociedades. Luego está el Homo sapiens, que ya es el más desarrollado de todos y es de donde descendemos. Desarrolló el lenguaje, el pensamiento simbólico y sobre todo las primeras expresiones artísticas, y todavía lo conservamos en algunas partes del mundo, en las grandes cuevas todavía existe el arte rupestre de esa época de nuestros ancestros. Entonces de ahí vino el paleolítico, que fue esta etapa nómada donde los humanos dependían de la caza, de la pesca, la recolección. Usaban las herramientas de piedra tallada como lanzas, cuchillos, para poder cazar, para poder recolectar fácilmente los frutos. Entonces ya eran un poquito más avanzados, pero seguían siendo nómadas, no se quedaban en un solo lugar como lo es. Entonces pasa la vida al paleolítico, después de unos miles de años, pues ya comenzaron a sentarse, comenzaron a vivir en cuevas, fabricaban chozas, se organizaban en pequeños clanes, en grupos pequeños, tampoco es que eran clanes grandes, sino tipo familias de unas 10 15 no pasaba. Sobre todo compartían tareas de supervivencia, porque en ese tiempo pues la única tarea que tenían era sobrevivir, no había más. Entonces desde ahí ya comenzaron a salir las primeras profesiones, por decirlo así. Uno se dedicaba a cazar, el otro se dedicaba a recolectar frutos, el otro a traer agua, y así se repartían las tareas dependiendo su capacidad. Entonces ellos comenzaron a evolucionar y apareció el arte rupestre, que es las manifestaciones que aún conservamos en algunas cuevas del mundo. Así que es un hecho, esto no es una opinión. Entonces las manifestaciones artísticas eran pintadas en cuevas donde reflejaban sus creencias, su casa y sobre todo su vida cotidiana, y las pintaban más que todo. Ahí nos damos cuenta cómo el ser humano siempre busca guardar su legado. De ahí vino la revolución neolítica, el periodo donde ya todo cambió después de igual de miles de años, porque no es que de un día para otro, no, pasaron unos 1000 añitos otra vez, y, y el ser humano pasó del nomadismo al sedentarismo, y hasta ahora lo seguimos siendo, somos sedentarios, gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería, gracias básicamente a la domesticación de animales, de plantas. Entonces ya se les hizo mucho más fácil. Igual seguían viviendo cerca
a ríos, a lagos, pero ya sabían cómo cultivar, cómo domesticar ciertos animales, entonces ya no tenían la necesidad de estar moviéndose a cada instante y se concentraron más en su evolución como clan, como grupo, como familia. Las consecuencias del sedentarismo es que primero crearon las primeras aldeas permanentes. Ya se iban reuniendo, a veces ya formaban clanes más grandes de los que tal vez solo eran clanes de 6 7 personas, luego ya se unían entre dos, tres clanes y formaban las primeras aldeas como sociedades, por decirlo así. Uno se dedicaba por ahí, no sé, a la pesca, el otro al cultivo e intercambiaban productos. Entonces era súper bueno en esa época el desarrollo en comparación obviamente a la época pasada. Luego está el surgimiento de la propiedad privada, aunque ustedes no lo crean, desde esa época ya existía los dueños de las tierras, de ahí comenzaron los primeros líderes a apropiarse de las tierras para sacarles provecho de eso. Obviamente gracias a este avance ya se cuidaban más, no tenían peligros, pues comenzó a aumentar su población y aumentó rápidamente y esto propuso el desarrollo del comercio. La domesticación de animales pues permitió disponer de alimentos, transporte, fuerza de trabajo y les facilitó la vida agrícola sobre todo porque ya era mucho más fácil y por ahí hay algunos animales que hasta el día de hoy siguen siendo cercanos. Luego está el trabajo colectivo, como les decía, en las primeras comunidades, en las primeras aldeas, el trabajo era súper cooperativo, todos se apoyaban. ¿Y por qué? Porque querían sobrevivir, querían vivir, por eso se apoyaban entre todos. Ya cuando crearon sus primeras sociedades, ya luego ya escogían guerreros para lo que eran físicamente acorde a lo que podían hacer. Las herramientas y tecnologías de esa época era la piedra pulida, que era lo que más utilizaban, tanto para la caza como para la recolección o para eh, tener por ahí para cualquier cosita. Marcaron un avance en la fabricación de utensilios, ya comenzaron a fabricar tipo cucharas, tipo cuchillos para la comida, etcétera. Buenas noches. Buenas noches. Y crearon grandes almacenamientos de alimentos, sobre todo con el trigo. De ahí comenzaron a llegar los ratoncitos, luego domesticaron a los gatitos, de ahí sigue la historia como ya la conocemos. Entonces el comercio en el Neolítico era muy bueno porque no había tampoco por decirlo esa moneda, pero sí había el trueque, que era la forma de intercambio de productos. Eso favorecía obviamente la relación entre aldeas. Cada uno tenía por decirlo, su profesión. Por ejemplo, en esa aldea todos se dedicaban a construir utensilios. Por allá solo pesca, por allá solo cosechaban trigo, por allá cosechaban otros alimentos. Entonces ya los intercambiaban. Yo te doy un saco de trigo, tú dame utensilios, yo te doy pescado, tú me das trigo y etcétera. Se iban intercambiando y obviamente iban formando esa relación entre aldeas y ya formaban una sociedad que luego ya pasarían a los grandes imperios porque todo va en orden. En los cambios culturales, de ahí comenzaron a aparecer las primeras religiones, sobre todo siempre hemos sido politeístas la mayoría de nuestro tiempo. En ese tiempo tenían varias deidades como el dios al sol, a la lluvia, al viento, a la tierra, entonces eran politeístas. El arte les encantaba, siempre dejaban, como les decíamos, en la en las cuevas siempre dejaban su arte rupestre, dejaban enterrando los utensilios que ya no utilizaban, entonces la organización social comenzó a estructurarse, sobre todo alrededor de la vida agrícola, sobre todo giraba sobre en el campo, por decirlo así, y pero ya comenzaron a nacer las primeras clases sociales, igual, los primeros terratenientes, que eran los dueños ya de grandes tierras, y ahí siempre nace un líder.
y que quiere conquistar. De ahí nacieron hasta las primeras guerras posteriormente. Entonces, para finalizar este temita muy corto que es de la evolución humana del Paleolítico y Neolítico, vemos que la evolución humana no solo fue biológica, no solo nosotros cambiamos desde el Homo sapiens, no cambiamos mucho biológicamente, pero también intelectualmente, también cambiamos socialmente y sobre todo culturalmente, porque ya comenzamos a tener bases de lo que hasta ahora a veces tenemos, que son la religión, el arte, la organización social, que la seguimos manteniendo. Entonces, hay que valorar esas bases para tener un mejor futuro. A ver, como debercito, usted tiene que realizar una línea de tiempo con las principales etapas de la evolución humana. Por ejemplo, puede indicar dos del Paleolítico, dos del Neolítico y suficiente. Para los que no recuerdan cómo era una línea de tiempo, la pueden hacer tanto de horizontalmente o verticalmente, ya eso es como se acomode. La puede usar, la puede hacer a mano, la puede hacer a computadora, eso ya depende de usted, pero que se vea entendible, porque en unas fotitos no se leía muy bien, así que subir clarito, por favor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Listo, entonces no se olviden de realizar los debercitos. Ya estamos en la tarea número 2. Ayer igual se quedaron con deber. Y nos veríamos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana, dice. Hasta Hasta mañana. mañana, Lice. Hasta mañana.